a la mesa Historia, Memoria y Género desde la perspectiva de las mujeres, como parte de la tercera jornada de Historia Reciente. El día de hoy nos da mucho gusto contar con la presencia de Denise Pérez Funchal, de Flor Castañeda, de Andrea Monroy y del doctor Carlos Figueroa Ibarra, que nos están acompañando para el desarrollo de esta mesa tan importante que va a tratar los aspectos relacionados con la memoria y género. Quizás solo quería decir que le damos una bienvenida muy especial a Denise, que es egresada de nuestra maestría en Historia de la Escuela de Historia, a Flor Castañeda, antropóloga egresada de la licenciatura en Antropología y que hace 2 años fue la becaria beca Mirna Mac para elaboración de tesis de grado, que es una beca de memoria que se da por el asesinato de parte del Estado de Guatemala de la antropóloga Mirna Mac. Y también a la licenciada Andrea Monroy, que es una joven historiadora que forma parte del equipo de práctica docente supervisada. Y al doctor Carlos Figueroa Ibarra lo vamos a dejar en el uso de la palabra. Él ya es ampliamente conocido también, se ha hecho referencia a su trayectoria y al apoyo que está dando a la Escuela de Historia en los días anteriores. Él hará una introducción de la mesa de discusión del día de hoy. Muchas gracias. En realidad mi intervención va a ser relativamente breve. Las especialistas en el tema son las mujeres que hoy me acompañan aquí en esta mesa. Solamente quería decir que en el momento en que estuvimos planificando estas jornadas y que empezamos a pensar que el tema de las mismas sería Historia, Memoria y Opresión en Guatemala, recuerdo muy bien, la licenciada Olga Pérez fue la que planteó la necesidad de incluir una mesa o un panel de estas terceras jornadas de Historia Reciente de Guatemala, dedicado precisamente a las cuestiones de género desde la perspectiva de las mujeres. Y en efecto, a lo largo de muchos años, cuando se hablaba de las opresiones, muy pocas veces se hablaba de una opresión que ha sido fundamental en todas las sociedades. Me refiero a la opresión hacia las mujeres. Esta opresión hacia las mujeres no es sino hasta hace muy poco, relativamente poco, que ha empezado a ser vista desde perspectivas que resultan verdaderamente novedosas. Estoy pensando en este momento en un libro que salió hace unos 3 o 4 años, escrito por Silvia Federici, que se llama Calibán y la bruja, donde Silvia analiza un fenómeno que por lo menos hasta dentro del libro no sabía que había tenido las dimensiones extraordinarias que tuvo, que fue la quema de las brujas en la Europa medieval y la Europa de los albores del capitalismo. Ahí en ese libro Silvia Federici menciona cómo la quema de brujas fue una satanización de las mujeres y un proceso muy dirigido a precisamente terminar de domesticar, por decirlo de alguna manera, terminar de colocar en el lugar que una visión patriarcal consideraba que deberían tener las mujeres. Bueno, este tipo de hechos, este tipo de acontecimientos intelectuales, como este libro del cual estamos hablando ahora, son evidencia de un movimiento que comenzó hace unos 50 o 60 años. De hecho, podríamos decir que comenzó desde principios de siglo con el movimiento de las sufragistas, pero como una literatura consistente
hace unos 50, 60 años, que ha venido a cambiar la perspectiva de muchas cosas y de muchas visiones de la historia que nosotros tenemos. Alguna vez escuché yo decir algo en alguna conferencia o en alguna conversación, algo que me impactó. Si algo ha servido para humanizar a la humanidad en los últimos años, es la visión de Freud acerca del inconsciente y la literatura feminista, que nos ha dado una perspectiva enteramente distinta de las relaciones humanas. Freud, con el análisis del inconsciente, con el análisis, por ejemplo, de todos los procesos que se gestan en el niño, y la literatura feminista, enfatizando en dimensiones que nosotros los hombres muchas veces no podemos tener por nuestra condición, generan una perspectiva enteramente distinta. Ayer mismo, aquí en estas terceras jornadas de historia reciente, tuvimos la presentación de Olga Alicia Paz Bailí, quien presentó una dimensión del conflicto armado, una dimensión del terrorismo contrainsurgente que había sido hasta muy recientemente, en términos relativos, muy recientemente poco total, que es el tema de la violencia sexual, un tema que afecta fundamentalmente a las mujeres. En el momento en que yo estaba discutiendo la tesis de doctorado de Olga Alicia, pude percatarme que muchos de los que escribimos acerca del terrorismo de Estado en la Guatemala de los 80s, y que empezamos a publicar cosas en los 80s y 90s sobre el tema del terrorismo de Estado, buena parte de los que escribimos, yo diría que en la totalidad de los que escribimos, el tema de la violencia sexual no lo tocamos. Y esto es sintomático. Ya Marx decía que el conocimiento que los seres humanos tienen depende de la sociedad en la que viven. Podríamos agregar, depende de la clase y probablemente también dependa del género en el que están escritos aquellos que conocen. Otro de los aspectos que habría que mencionar es que precisamente porque esta dimensión de género está presente a la hora de hacer la historia de los países, muchas veces las mujeres son invisibilizadas en el papel que desempeñan o que han desempeñado en hechos históricos fundamentales. En México yo tengo un ejemplo muy claro. Como en todos los países, en México se habla de los padres de la patria, pero no se habla de las madres de la patria. Y en México, a la par de Hidalgo, de Morelos y de otros líderes insurgentes de la independencia, hubo mujeres. Hubo una en particular, Leona Vicario, que resulta una mujer extraordinaria, una mujer de la oligarquía criolla, que rompe con su clase, se enfrenta a su familia en cuestiones de género, porque tiene ya una forma de vida que anuncia a una mujer de siglos posteriores, y que se lanza a la lucha de una manera decidida. Pues Leona Vicario no pudo estar en las discusiones de la Constitución de Apatzingán, que fue la primera constitución que se hizo en México, porque era mujer. Y a las mujeres no se les permitía estar en ese tipo de discusiones. Bueno, estos son algunos de los ejemplos que creo yo que hacen perentorio el que a la hora de escribir la historia, tanto la reciente como la pasada, mujeres, porque muy probablemente van a tener que ser mujeres, sean las que rescaten a mujeres que han sido invisibilizadas en la historia de Guatemala, invisibilizadas en el plano de la historia, invisibilizadas en el plano de la literatura, y que también se rescaten las luchas que estas mujeres
se están haciendo. Por fortuna ya en Guatemala hay mujeres que están haciendo este tipo de historia. Se dio que se han publicado libros acerca del papel de las mujeres, y es en este espíritu que hoy estamos planteando este panel sobre historia, memoria y opresión en Guatemala. Muchas gracias. Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a esta mesa que va a abordar específicamente el tema de género y la construcción de alternativas de investigación que brinden la posibilidad de ir descubriendo, justamente como el doctor Figueroa acaba de nombrar, aquellas que no son nombradas en la historia y aquellas que además en la historia reciente pues han jugado papeles determinantes, pero que simplemente se pasan de largo, se invisibilizan. Quisiera iniciar, además de agradecer a nuestras dos invitadas de esta tarde, Denise y Flor, agradecerles por haber aceptado nuestra invitación de estar acá y sobre todo pues de venir a compartir estas experiencias de investigación, de reflexión, pero también de vivencia, porque una de las características que tiene el abordaje de esta teoría de género, de la teoría feminista, es que trastoca la individualidad de cada una de las que nos encontramos allí. Y entonces es compartir también esa experiencia pues, de reflexión propia que cada una de nosotras hemos tenido. En este sentido yo quisiera iniciar planteándoles un poco por qué la necesidad de incorporar el tema de género a una mesa pues, de historia reciente. Quisiera iniciar con una cita de una teórica anglosajona que plantea, Joan Scott, plantea el género como un elemento constitutivo de las relaciones sociales. Y entonces ahí vemos la necesidad pues, del tratamiento de estos temas, pero además dice, las cuales se basan en las diferencias percibidas entre los sexos, y la segunda parte de su definición es que el género es una forma primaria de las relaciones simbólicas de poder. Se ve la necesidad entonces del tratamiento de estos temas, de la deconstrucción de las ideas que han estado establecidas y que en muchos casos se han naturalizado, pues en función de descubrir de dónde han venido estos roles identitarios que se nos han asignado. Más adelante ella misma, Joan Scott, plantea que la historia ya no trata más de las cosas que les ocurrieron a las mujeres y a los hombres, ni de la forma en que estos reaccionaron. Al contrario, trata de cómo se han construido esas significaciones subjetivas y colectivas de hombres y mujeres vistos como categorías de identidad, cómo nos identificamos o cómo pues se ha construido ese identitario. ¿Cuál es el problema principal entonces a raíz de esto y la razón de análisis de una mesa como esta? Marcela Lagarde, en un trabajo de investigación que hace con Daniel Cassés-Menache, plantean el hecho de que existe un mandato cultural que se ha construido en la sociedad, y dicen, las sociedades crean mecanismos y formas de consenso que permiten a las personas asumir y aceptar como válidos los contenidos de ser hombre y ser mujer, y establecen también formas de coerción social, instituciones y mecanismos para vigilar el cumplimiento de ese desideratum cultural que ellos le llaman. ¿En qué momento se construye esto que nos caracteriza como hombres o como mujeres? ¿En qué momento se construye lo que significa la feminidad y la masculinidad? Simone de Beauvoir afirma un punto importante para entender cómo estos símbolos que construyen esas identidades pues se van consolidando. Dice, por medio de las religiones y las tradiciones, del idioma, los cuentos, las canciones, el cine, los mitos penetran hasta en las existencias sometidas más duramente a las realidades materiales. En este sentido, todas estas formas de expresión que tiene la sociedad responden a un ideal, pero también sirven para reforzar esos ideales que se han construido. Y como bien lo recalca en este caso Simone de Beauvoir, estos mitos creados han penetrado en las realidades materiales de la sociedad hasta que se aceptan y se asumen como ciertos. Además, y cito nuevamente lo que ella plantea, a las mujeres se les encierra en la sumisión, en la ignorancia, la debilidad, la pobreza, la dependencia, la rutina, la negación de sí mismas, los cautiverios que se las forman y que los compele a actuar y a vivir como seres para otros. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, estadísticas en cuanto al abordaje económico, de la situación económica de la sociedad, vemos que existe una feminización clara de la pobreza. Y es que, de alguna manera,
aquellas personas que están sometidas a condiciones peores de vida, en muchos casos, la mayoría diría yo, van a ser las mujeres. Condiciones de vida paupérrimas, condiciones de trato psicológico, de trato social, de trato político, incluso en mucha mayor desventaja que los hombres. Luego, volviendo al trabajo que hace Marcela Lagarde y Daniel Cassés, en cuanto al desideratum, pues que nos dice la forma de actuar, induce a los hombres, por el contrario, hacia la sabiduría, a la fortaleza, a la autonomía económica, la creatividad, el desarrollo personal, la autoafirmación y las demás formas que les permiten construirse y vivir como seres para sí mismos. Clara Coria, que es una psicoanalista chilena, si no estoy mal, plantea, por ejemplo, el poder oculto que tiene el manejo de los bienes, incluso en parejas con una estabilidad económica, digamos, clara. Cómo hay una culpabilidad del manejo de los bienes de parte de las mujeres que no la tienen los hombres porque están construidos pues como seres para sí mismos. En este sentido, algo muy importante que trastoca el tema de la masculinidad es cómo se sienten entonces o cuál es el mandato que se ha establecido para los hombres. Y este mito que se ha construido pues también acarrea desventajas hacia ellos. La concepción dominante según la cual los hombres son por naturaleza cazadores de mujeres, coleccionistas de coitos y polígamos, los ubica en una forma de enajenación, ajenos a sí mismo, en la que viven presionados sin competencia entre ellos para demostrar su virilidad y su superioridad sobre las mujeres y sobre los demás hombres. También es una situación que acarrea una serie de consecuencias a nivel psicológico para los hombres, pero a nivel también psicosocial en esa construcción de esa sociedad. ¿Cuál es nuestro contexto entonces? Asumimos que vivimos en un sistema patriarcal. Ayer justamente lo planteaba una de las ponentes, en un sistema que está organizado en función de otorgarle poder, más poder, digamos, a un grupo de esta sociedad que a otro, y eso además en cifras es evidente. El patriarcado como un sistema de relaciones sociales, políticas, económicas y afectivas que consolida al hombre como referente para estar al frente de ellas y en una posición superior con respecto a las mujeres. Marcela Lagarde dice: el orden patriarcal es un orden de propiedad social y privada de las mujeres a través de la apropiación, de la posesión, el usufructo y el desecho de sus cuerpos vividos, su subjetividad y sus recursos y bienes y obras. Es muy interesante acá, por ejemplo, analizar algunas propuestas teóricas que plantean cómo entender ese patriarcado. Hay un libro muy interesante, un estudio muy interesante que se llama Fundamentos del Patriarcado Moderno, de Rosa Cobo, y ella lo que hace allí en este libro es que toma las ideas de Rousseau como, digamos, uno de estos grandes pensadores que la historia ha nombrado, que la historia enseña en muchos casos, y va analizando cuál es el papel que asigna en este caso, en esa construcción de ese nuevo contrato social que sus ideas plantean, el papel que él asigna a los hombres y a las mujeres en esa construcción de ese nuevo hombre, y así lo plantea, ese nuevo hombre. Entonces está, por ejemplo, el papel del Emilio y el papel de Sofía en su trabajo, y pues Rosa Cobo dice: Rousseau explicará que la naturaleza proporcionará a las mujeres una inteligencia agradable y delicada, cuyo objeto debe ser cultivar su entendimiento y su figura. Esto no quiere decir, sin embargo, que se les deba educar en la ignorancia y se las convierte en sirvientas de sus maridos. Sin embargo, él deja muy claro: ellas deben aprender muchas cosas, pero solamente aquellas que les conviene saber. Y esta idea se va a reproducir entonces en ese identitario de la construcción de esta nueva sociedad. Y entonces, pues creo que Rosa Cobo hace un trabajo bastante interesante analizando en dónde nos deja a nosotras en ese papel de construcción de la nueva sociedad. Estos postulados rousseauianos evidencian la visión que se tuvo y en muchos casos todavía se tiene de la mujer: asignar como característica femenina la observación y la sutileza, la razón práctica. Esto es un proyecto ideológico que consigue mantenerla en un plano de inferioridad que hasta cierto punto es una interioridad aceptada y catalogada como natural. Bien puede citarse en ese momento la frase de Simone de Beauvoir, en la que dice: la mujer no nace, la mujer se hace. Rousseau teoriza el modelo de familia burguesa, el amor entre los miembros de la pareja, la exaltación de la maternidad como una imposición femenina y el amamantamiento por parte de la madre.
la familia como instrumento de transmisión de la propiedad y como instrumento de la socialización, dejando también la transmisión de los valores culturales en manos de la mujer. Otro trabajo muy interesante que viene a agregar una justificación de por qué hablar de estos temas y por qué plantear posibilidades de investigación de estos temas, lo viene a presentar Carol Pateman con respecto al contrato sexual. Si bien sabemos que Rousseau teoriza el contrato social, Carol Pateman dice hay además otro pacto contractual que viene de alguna manera a explicar la forma en la que la sociedad está organizada, y entonces ella le llama el contrato sexual. No por ello posterior, el contrato sexual incluso puede llegar a ser un término o una categoría anterior al contrato social. Es aquel pacto que de manera no escrita, pero sí contractual, los hombres adquieren un dominio sobre las mujeres, teniendo la posibilidad de apropiación, canje y abuso, en particular sobre el cuerpo femenino. Esto no estaría muy alejado cuando vemos, por ejemplo, las cifras de trata de personas en la actualidad, principalmente en cuanto a las mujeres, ¿no? Y en este sentido, ella plantea, Carol Pateman, que el acceso al cuerpo del colectivo de las mujeres se normalizaría entonces mediante un pacto entre los iguales, los hombres en este caso. Este pacto sexual, según Carol Pateman, se realizaría con antelación al pacto social, y en él se categorizan a las mujeres como de acceso público y acceso privado. Aquí van a haber dos instituciones que más adelante las menciono brevemente, que en este caso sería de acceso público la prostitución como una institución que asegura ese acceso al cuerpo de las mujeres, y en el caso del acceso privado, pero también al cuerpo de las mujeres, va a ser el matrimonio. Carlos Cabarrús, que es un jesuita, plantea que la Iglesia, por ejemplo, se encarga de la normalización de la sexualidad a través del pecado, y que generalmente uno comete pecado únicamente del busto hacia la entrepierna, y eso es lo que le interesa entonces de alguna manera, bueno, y eso que es un sacerdote, ¿no? Y que eso es de alguna manera lo que le interesa a la Iglesia regular, y no está alejado de la realidad. Este pacto sexual se concibe como un acuerdo en el cual los hombres establecen su derecho a libre acceso al cuerpo de las mujeres y por ende su sexualidad. La mujer se somete a cambio de protección y de bienes de subsistencia, cambiando su libertad por estos beneficios brindados por los hombres en el caso del acceso privado. Aquí estaría la piedra de toque, dice Carol Pateman, de la legitimidad de este contrato sexual, como pactum subjectionis, en el que las mujeres habrían intercambiado con los varones servidumbre por protección. ¿Recuerdan ustedes cuando nuestro flamante ministro de Gobernación le pide a las mujeres que por los violadores de la Roosevelt no salgamos de la casa y tratemos de no andar solas y tratemos de no andar a altas horas de la noche desprotegidas? Pues es eso, es cambiar esa servidumbre, esa sujeción por protección. Me siento protegida si estoy con alguien, con un hombre específicamente. Me siento desprotegida. Habrán otras feministas que lo llaman de otra manera. Por ejemplo, Marcela Lagarde lo plantea como desoladas cuando me encuentro sin un hombre, que bien puede ser mi marido, bien puede ser mi papá, bien puede ser mi hijo. En este sentido, es interesante ver cómo el análisis de estas dos instituciones que rigen la sexualidad femenina, el matrimonio y la prostitución, cobran relevancia. El matrimonio, en este sentido, asegura la base de la sociedad patriarcal, la familia heterosexual, en la cual la mujer cambia su autonomía por bienes y protección que el hombre, su esposo, le puede brindar. La prostitución asegura la permanente satisfacción sexual para los hombres, al tiempo que confirma esa doble moral existente para las conductas masculinas. En cualquiera de los roles que la mujer se encuentre, continúa al servicio de ellos como un grupo dominante. Ambos espacios privan de su totalidad el acceso de poder a las mujeres y posibilitan la permanencia del hombre en los mismos. Y Rosa Cobo se atreve a plantear una tercera institución, que en este caso ella le llama la violación, o la violación como fenómeno, digamos, de violencia contra el cuerpo de las mujeres, o los cuerpos que se feminizan, que también lo escuchábamos ayer. Este es el panorama general de la necesidad de abordar estos temas. No es una catarsis de las mujeres, sino es una realidad evidente que necesitamos abordar porque trastoca la realidad que conforma nuestra configuración social. Existen trabajos diversos en esta línea, trabajos que abordan la organización política, la organización social, la organización económica, y algo que es muy interesante dentro de esta propuesta de género feminista va a ser
el análisis y la deconstrucción de categorías como el amor romántico, por ejemplo, que trastoca la individualidad, que ha sido un tema que ha sido poco tocado por estudios, digámosle, serios, o así le quiere llamar la academia, pero que implican el diario vivir, en el que todos nos encontramos y todas nos encontramos, todos y todas nos desenvolvemos. Entonces, pues en función de eso escucharemos estas dos presentaciones. Vamos a escuchar primero a Denise Fefunchal. Les quiero compartir, ella es licenciada en Sociología por la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Es especialista en estudios de género feminista de la UNAM a través de la Fundación Guatemala. Estudió, como bien lo dijo Olga, la maestría en Historia aquí en la Escuela de Historia, y tiene un posgrado también en Psicología Social y Violencia Política en la Universidad de San Carlos también. Se ha desempeñado como catedrática universitaria tanto en la Universidad de San Carlos como en la Universidad del Valle. Es investigadora social en diversos institutos de investigación, guionista y escritora, con varias publicaciones, pues incursionando en la literatura guatemalteca. Actualmente se desenvuelve como catedrática universitaria, no sé si he olvidado algo, y pues nos va a tratar un tema muy interesante, que en este caso es la literatura y la historia como formas de memoria. Entonces, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. A ver, yo preparé por ahí me voy medio saliendo del guión, espero. Las mujeres escriben para las mujeres y los hombres escriben para todos. Esto es uno de esos comentarios que uno suele escuchar: siempre escriba lo que escriba. Sin importar si uno escribe sociología, si uno escribe historia, si uno escribe literatura, si uno escribe un artículo periodístico, siempre hay alguien que le dice: vos estás escribiendo para las mujeres, estás hablando de esas cosas que solamente le interesan a las mujeres. Sin embargo, si uno escucha y le pone atención realmente a esta premisa, si uno le pone atención a esta premisa, pues se encuentra que es completa, total y absolutamente absurda. Pero para muchos esta es la realidad. Yo he tenido la suerte a lo largo de mi vida de explorar el mundo desde distintas perspectivas y puntos de vista, y quiero compartir hoy con ustedes algunas de estas experiencias que en mi camino profesional y mi oficio como escritora pues me han permitido experimentar. Como bien lo decían, yo soy socióloga de formación, y tuve la suerte que desde los primeros años, siendo estudiante, pude entrar en contacto con la historia reciente del país, específicamente con la historia de la guerra. Eso de que le llamen conflicto armado, a mí todavía me produce un poco de escozor. Para mí es una guerra, pero bueno. El primer trabajo que yo tuve fue relacionado precisamente a esa guerra, a las consecuencias de la guerra, y lo primero que me tocó hacer fue dar un recorrido por los pueblos de posguerra, conocer cementerios clandestinos, entrar en contacto con mujeres, esencialmente con las viudas, con las niñas que ya no eran tan niñas, que habían sobrevivido la violencia. Y esto me permitió poner en perspectiva y comparar dos formas completamente distintas de ver la vida, de ver el mundo, de ver la sociología, y ya un poco más adelante me habrá tocado ver esto mismo en historia. Este trabajo, el primero que yo tuve, estuvo entonces ligado a esas consecuencias de guerra y a las exhumaciones. Un año después de comenzar con el primer trabajo, pues ya me tocó ir a ver toda la cuestión de las exhumaciones. Y tanto este proyecto como los instrumentos, como la estructura del informe, habían sido planificados por un equipo eminentemente masculino. Yo, emocionada al inicio, que era mi primer trabajo en el área en la que estaba estudiando, no me importó, es decir, en ese momento no encontré que esto tuviera ninguna implicación, ninguna relevancia. Y los temas a explorar que estaban contenidos en los instrumentos que me dieron eran muy concretos. La vida antes, durante y después de la guerra, las pérdidas humanas y materiales, y cuáles eran las perspectivas que esta gente, especialmente las mujeres, tenían
para el futuro en una Guatemala en la que supuestamente no hay guerra, o por lo menos no hay una guerra que esté oficialmente declarada. Así las preguntas eran muy concretas y se suponía que cada entrevista debía durar entre 45 minutos y 1 hora. Me había dado mi primero de cassettes, no había todavía caseteras electrónicas, y me fui con mi mochilita, mi grabadora, mi cuaderno de trabajo de campo, mi set de cuestionarios, y llegué al área del quiché. Y según yo iba a ser una experiencia rápida que no me iba a afectar porque uno ya sabe más o menos por dónde se fue la guerra, ya sabe que hubo muchos muertos y todo esto, y yo pensé que esos 3 primeros días de trabajo de campo iban a ser suficientes y que pronto iba a volver con el trabajo que mis jefes, todos hombres, habían requerido. Cuando llegué me encontré con Gloria, que fue mi guía y mi intérprete, y que de entrada me advirtió que aunque la convocatoria se había hecho solamente dirigida a mujeres, seguramente tendríamos hombres en las reuniones y que algunos de ellos querrían ser entrevistados, y tal cual eso sucedió. Al día siguiente, al llegar a los puntos de reunión, había hombres, algunos hombres entre todas estas mujeres, y de alguna manera estaba no sé, como la costumbre de que a los hombres se les entrevista primero, porque ellos después se van a trabajar y ya las mujeres se pueden quedar hablando cosas de mujeres, ¿no? Hasta este momento mi conocimiento de la historia y de la formación de los imaginarios de género era bastante dispersa, y digamos yo tengo la suerte de tener una madrina feminista que está sentada por ahí y que fue la que comenzó a hablarme desde muy joven sobre todas estas cosas. Y la verdad, chicas, las que estén por aquí, consíganse una madrina feminista, por favor, háganse ese favor. Y yo tenía algunos conceptos, medio comenzaba a elaborar, pero nunca me había topado con ninguna experiencia de vida que me hiciera como realmente reflexionar sobre esto. Entonces, durante el trabajo de campo, los hombres que se acercaron a ser entrevistados, que requirieron ser entrevistados primero, respondieron rápido, respondieron puntualmente a las preguntas. Era más o menos un listado de cosas y personas que habían perdido. Algunos, sobre todo los señores un poco más grandes, pues sí se extendieron y hablaron un poco de emociones. Sin embargo, las entrevistas se iban rápido y en algún momento nos quedamos solamente con mujeres después de un par de horas. Las mujeres estaban tranquilas, me imagino que esa es la dinámica de las comunidades. Cuando ellos se fueron, ellas comenzaron a acercarse y en lugar de ser una entrevista, como me habían dicho mis jefes, en un lugar solamente con esa persona y el intérprete, de alguna manera se convirtió en una entrevista colectiva. Cuando ellas comenzaron a responder las preguntas, surgió un mundo completamente distinto y una comprensión muy diferente de la guerra, de la violencia, del pasado, del presente y de las perspectivas que tenían sobre el futuro. Si bien las intervenciones de los hombres eran mucho más concretas en términos de datos, ellas comenzaron a relatarme la historia de la guerra, no desde fechas y esto, sino desde sensaciones y olores y sabores y recuerdos y tonalidades en el cielo. Y cuando una terminaba de hablar e iniciaba la entrevista de la otra, pocas veces la entrevistada se iba. Casi todas se quedaron a escuchar lo que las demás decían o tenían que contar. De ahí surgieron historias de sueños con los muertos, de muertos que indicaban dónde estaban enterrados. Se abrió ante mí entonces un mundo femenino en el que se recordaba el tejido de la ropa de los hijos, de los esposos, en el que el olor de la última comida preparada, compartida, estaba aún impregnando la memoria. Conocí entonces los duelos por la risa de los niños, duelos por las caricias de los esposos, duelos por los juegos con los hermanos,
duelos puramente económicos porque el marido las golpeaba, pero sin ellos la vida iba a ser más difícil. La historia de la guerra se convirtió entonces en una historia de las sensaciones, de las personas y no de los grupos en conflicto, no de las ideologías. Las entrevistas no duraban 45 minutos, a veces se extendían 2 horas o un poco más, y yo, urbanoide, preocupada por el tiempo, me di cuenta de la relatividad de este, y que para ellas lo importante era hablar, escuchar a las otras en silencio, revivir la historia de una, que podía ser la historia de todas. Alargué el tiempo de trabajo de campo, falté más o menos una semana en la universidad, y volví días después a la capital con pilas de cassettes, con un par de cuadernos llenos de anotaciones nerviosas, y escribí el primer informe, el primero de toda mi vida, lleno de esas historias y estructurado según la memoria de las mujeres, según sus sensaciones, y lo entregué. Yo estaba muy orgullosa y feliz por hacer llegar, aunque fuera un pequeño grupo de cooperantes, esta visión de la guerra. Una semana después, mi jefe me entrega el informe, todo lleno de rojos, lleno de tachones. Me pidió que me sentara y que no me tomara mal lo que tenía que decirme. No podemos presentar un informe así. La información sin duda es valiosa y lo que usted hizo fue más un proceso cercano a la terapia colectiva que a la investigación sociológica. Por favor, saque de las transcripciones todo lo emocional, no cabe en el informe y redacte con base en los hechos, en las pérdidas humanas y materiales, en las perspectivas realistas. De alguna manera me pidieron cuantificar el asunto. Traté de defender la estructura y el contenido del informe, traté de que entendiera lo importante que era esa visión de la historia, pero no había para dónde. A la cooperación no le interesa eso. Nada pueden hacer para sanar el pasado, pero sí contribuir a un futuro, me dijo el hombre, y tuve que volver a casa, sintiendo que era a mí a quien le prohibían expresarse, sintiendo que traicionaba a todas las mujeres que había entrevistado al dar esa visión fría y puntual de los hechos, de las pérdidas. Aunque me quedaba claro que a la cooperación había que darle lo que quería y nada más, emocionalmente fue muy complicado entender por qué esa información, desde la perspectiva de mis jefes, todos hombres, no era valiosa, sino llena de emociones y de cosas de mujeres, que según ellos no contribuían en nada a comprender el desarrollo de la historia, ni aportaban nada para comenzar a construir el futuro. Tuve que doblegarme, así es cuando uno le tiene que pagar, y hacer lo que los jefes le pedían, pero sabía que algo habría de hacer con toda esa información, con toda esa perspectiva mujeril, como le había llamado mi jefe. Fue justo en esa misma época que yo retomé el camino de la escritura, de la literatura, que había abandonado por cuestiones que no vienen al caso, y aunque no convertí los testimonios de estas mujeres en cuentos, sí tomé esa forma de ver la historia y la vida para construir mis personajes. Esto habrá sucedido hace ya casi 13 años, y en ese retorno a la literatura, al oficio de escribir, me encontré también con un mundillo casi completamente masculino. Con la emoción de los primeros cuentos del, según yo, primer libro completo, busqué talleres para trabajarlos, para discutir con otras personas sobre la literatura y para compartir mis textos. Fue entonces tachada de ser demasiado femenina, me dijo un escritor, y por ahí algún editor me dijo que yo estaba escribiendo solo para ellas. En esos casos y en otros casos, los hombres, he de decir que me gustó muchísimo entrar en contacto con otras mujeres escritoras, me invitaron a escribir sobre experiencias más urbanas y universales, como le llamaron las experiencias psicotrópicas y sexuales sobre las que ellos escribían. Para este momento de mi vida me sentía, como podrán imaginar, completamente descorazonada. No había espacio para la visión de las mujeres en el relato de la historia de la guerra, tampoco en la literatura. La primera experiencia laboral me llevó, luego de la licenciatura, a buscar otras opciones de formación y paré haciendo estudios de género, buscando así una validación académica para contar con un papel que me permitiera justificar la inclusión de la visión de las mujeres en los informes de investigación. En cuanto a la segunda, sentí que tenía dos opciones: plegarme y comenzar a escribir como hombre, hablar de borracheras e inventar orgías que no se me antojaban, o esperar, seguir siendo yo, seguir escribiendo como me gustaba, seguir creciendo a través de la literatura, y no solamente leo a mujeres, también leo a hombres, y esperar
lo que mi oficio como escritora requiere, un retrato de la realidad y no de la fantasía, una radiografía de mi género y de mi época, como lo han hecho por siglos otras mujeres, como Christine Bizan, Teresa de Jesús, Emily Dickinson, Virginia Woolf, Emilia Prado Balzán y hasta la mismísima Corinne Tellado, que sí es muy light y todo lo que quieran, pero que refleja enormemente los estereotipos de género, que a través de sus obras nos hablan del mundo, de esos estereotipos y de las realidades que al final de cuentas se han forjado tanto para hombres como para mujeres. Decidí llamar esta ponencia Literatura e Historia, dos formas de memoria, y aunque quizás hasta el momento me he alejado un tanto de lo que podría esperarse del discurso, voy a volver justo a partir de este momento. Aunque la experiencia que relaté en relación a la guerra se dio buscando más una aproximación sociológica de la realidad, esta me permitió conocer la forma en la que las mujeres ven la historia, ven su historia, la historia de sus hijos, la historia de sus pueblos. Esto, años después, me llevaría a la aventura de acercarme a esta ciencia, al arte de la historia, a esta forma de investigar. Pero esta aproximación al arte de contar la historia me permitiría darme cuenta de que para muchas historiadoras y afortunadamente para muchos historiadores, las emociones, los olores y los recuerdos forman parte del gran legado de la humanidad, que hay una y mil formas de aproximarse a la memoria de la vida social, política e individual. Por otro lado, la colección de perspectivas, de experiencias que a lo largo de mi vida como socióloga, como docente, como escritora, como mujer, he ido conociendo y recopilando, me permite hacer a través de la literatura un memorial del legado histórico de lo que significa ser criada y socializada como mujer. Me permite transmitir ese gran mundo de las mujeres y me abre una perspectiva para la exploración del mundo masculino. Aproximarse al mundo a través de aquellas que lo estudiamos, lo escribimos, es algo que aún provoca escozor, desafortunadamente no solamente en hombres, sino también en muchas mujeres. Quizá el temor reside en la posibilidad de encontrarse o de encontrar a las mujeres que se tiene cerca, o su forma de ver el mundo, o a sus emociones, sentimientos y frustraciones reflejadas en las palabras. Quizás si le quitamos al mundo el miedo a las brujas, a las mujeres, podamos hacer cuenta de las cicatrices emocionales que el transcurso de la historia ha dejado en la memoria colectiva e individual. Quizá esa historia de las emociones, ese registro minucioso de la vida que hemos heredado de los siglos de confinamiento al mundo privado, nos permita, más que ver, sentir lo que hemos hecho con la humanidad y quizás, tan solo quizás, esta perspectiva desde la historia, la literatura y la memoria femeninas permitiría cambiar el rumbo del mundo y del futuro. Muchas gracias. Creo que nos ha compartido una espectacular experiencia que nos deja reflexiones a través de dudas, de preguntas. ¿Cómo nos acercamos nosotros a ese conocimiento de la realidad? ¿Será que sí tenemos historias diferentes, los hombres y las mujeres? ¿Es la forma de la percepción de la realidad? ¿Qué significa escribir en demasiado femenino, por ejemplo? ¿Por qué buscamos la aprobación académica cuando realizamos un estudio que vaya enfocado hacia conocer a las mujeres y a dilucidar en dónde se encuentran en periodos específicos de la historia y necesitamos la aprobación académica, que eso es válido o no es válido? ¿En qué momento nos dejamos llevar por esa construcción de imaginarios de hombres y mujeres? Y en la línea de la continuidad que le vamos a dar a esta mesa, una reflexión muy importante: emplear la literatura como medio de interpretar esos roles de género, pero también como medio de escape de esas ideas que nos han dicho. Tengo el gusto de presentar en este caso a Flor Castañeda Maldonado. Ella es antropóloga graduada de la Escuela de Historia acá en la Universidad de San Carlos. Su tesis de graduación, muy interesante, se titula La construcción del pensamiento feminista en Guatemala a través de la creación poética de mujeres de la década del 80 al 90, y que es abordada justamente desde una perspectiva de género, una teoría feminista. En el 2011, como bien lo mencionaba Olga hace un momento, se hace acreedora a la beca Mirna Ma de resarcimiento por la culpabilidad del Ejército y del Estado de Guatemala en el asesinato de esta antropóloga. Y hoy nos viene a compartir un tema
que continúa pues en la línea de qué otras investigaciones pueden hacerse, qué otras reflexiones podemos hacer. Y el título pues, de la disertación que ella nos va a presentar es De la experiencia al texto, la escritura feminista como lugar de conocimiento. Bienvenida, Flor. Bien, pues buenas tardes a cada una y uno de ustedes. Sí, yo realmente creo que había puesto el título tal vez como un primer ensayo de hacia dónde, y cuando lo desgrané me di cuenta que habían tres momentos, ¿verdad? La experiencia, ¿verdad? Que metodológicamente desde los planteamientos feministas es una es de atención rigurosa, ¿verdad? Desde las ciencias sociales, ¿verdad? Trabajar la experiencia no es sentarnos a llorar, ¿verdad? Trabajar la experiencia es indagar en todos esos procesos de concienciación que tienen las mujeres para llegar a entenderse de un marco político de relaciones. El otro momento era la escritura feminista, ¿verdad? Que también suponía otro reto, porque hablar de escritura feminista también pasaría por un proceso de transición, ¿verdad? En lo que hemos entendido por escritura de mujeres, por escritura femenina, y luego por escritura feminista, tiene su propio proceso, y el otro espacio que era el lugar de conocimiento, ¿verdad? ¿Qué se puede conocer? ¿Qué se conoce y para qué se conoce? O sea, una crítica al conocimiento, una crítica a la ciencia. Entonces me di la vuelta, dije, el trabajo, lo que voy a presentar acá, sí en parte mucho es de lo que se expone en la tesis de grado, también un trabajo sobre el testimonio, las herramientas cualitativas en investigación que trabajamos en otro curso de formación de género y feminismos, es una tesina. Pero entonces quiero comentarles de dónde arranca, por qué arranca este interés de investigación, por qué arrancar, por qué indagar en el feminismo como conocimiento y en la literatura como conocimiento. Bueno, a partir de la experiencia personal, digamos, a punto de hacer la tesis, también resulté esperando a mi segunda hija, ¿verdad? Bueno, una cosa que fue muy deseada, y eso me supuso de alguna forma alguna limitante, ¿verdad? Porque se supone que el trabajo de campo en antropología debiese ser una de las cosas más valoradas, pero definitivamente no podía arriesgarme a andar con una barriga de 6 meses en la calle, ¿verdad? Entonces, pues decidí, y además por el proceso propio, personal que estaba llevando, ¿verdad? De una serie de rompimientos y de recomposiciones, pues revisar, ¿verdad?, cuáles eran esas aportaciones que hacían las mujeres a partir de la literatura. Entonces me acerqué, después de hacer una revisión de varias escritoras guatemaltecas que nacen más o menos hacia los 60s, 50, 60s, y que están escribiendo para los 70s, 80s, 90s, decidí delimitar la búsqueda en 3 de ellas. Una, Ana María Rodas, porque tenía como la fama de haber abierto la puerta al erotismo, ¿verdad?, y a cierto feminismo en Guatemala, ¿verdad?, a partir desde la literatura. Luego a Norma Rosa García Mainieri, porque pues precisamente fue una de las, tal vez en la necesidad de reivindicar a quienes son las que han abierto brecha, ¿verdad? Norma Rosa fue la primera directora del Instituto de Investigaciones de la Escuela, y bueno, historiadora con una militancia bastante reconocible, ¿verdad? Y luego a Carolina Escobar Sarti, porque al final de cuentas cada una de ellas me planteaba o me daba como una herramienta metodológica para abordar 3 décadas que para mí estaban en cuestión, como una necesidad propia de entender las ideas, cómo se iban desarrollando las ideas feministas en Guatemala, ¿verdad?, que era Ana María para la década de los 70s, 80s, Norma Rosa García Mainieri o Isabel Garma, que era su seudónimo, hacia los 80s, ¿verdad?, y 90s, ella fallece en 1998, y Carolina Escobar Sarti como una posguerra, ¿verdad? Entonces los 90s, ¿verdad?, lo que tocaría después hacia los 90s. Entonces lo que voy a hacer, creo, es una revisión muy rápida, tal vez, ¿verdad?, de cuáles son entonces esas como bases que nos da la antropología feminista, ¿verdad?, para entender esas problematizaciones que vienen surgiendo, ¿verdad?, esos nuevos intereses de investigación. Y pues para terminar, entonces sí, un poco con las reflexiones de lo que se va encontrando en el cruce que hay, en esas interrelaciones que hay entre teoría feminista, entre antropología o la antropología como teoría feminista y la escritura de las mujeres. Entonces para entender que sí hay una ruta,
ahora lo puedo decir porque es una de mis conclusiones, ¿no? Que si hay una ruta del pensamiento feminista en Guatemala, que está cortada sí, pero que tiene mucho su base en el análisis, en el abordaje del cuerpo, a partir de los 70 para acá y desde antes, quizás de los 60 para acá. Entonces, yo me tomo de la mano de Mara Viveros, que es una antropóloga colombiana, que ubica 3 momentos en un concepto clave para el pensamiento feminista, que es el tema de la diferencia. ¿Sí? Entonces, la diferencia ha tenido como concepto, como categoría más bien, ha tenido 3 momentos. Uno que es la relación entre géneros, entre hombres y mujeres, ¿verdad? Un primer debate en donde aparece la teoría sexo-género, ¿verdad? Como una crítica a esa construcción social a partir de la diferencia, una construcción desigual a partir de la diferencia sexual. La segunda, que es prácticamente un análisis que se da sobre la